¿Y si te dijera que la gente no te respeta por tu bondad, sino por el lugar que ocupas en su mente cuando tú no estás? Muchos adultos crecieron con una promesa silenciosa. Si eres correcto, si eres transparente, si das más de lo que pides, la vida te devolverá respeto. Pero el mundo real no funciona como un aula, funciona como un campo de percepciones. Y quien no entiende ese campo termina agotado, malinterpretado y muchas veces usado sin darse cuenta. El respeto no nace de cuánto te sacrificas, sino de la claridad con la que te posicionas. No surge de explicar demasiado, sino de actuar con coherencia. No aparece cuando intentas agradar, sino cuando transmites que sabes quién eres y qué toleras. Esto no es cinismo, es lucidez adulta. Los 10 principios que hemos recorrido no buscan convertirte en alguien frío ni dominante, buscan algo mucho más profundo, volverte intocable por dentro, blindar tu dignidad, proteger tu energía, sostener tu valor sin necesidad de imponerlo. No para aplastar a nadie, sino para dejar de ser aplastado por la confusión, la culpa y la expectativa ajena. Aquí es donde el estoicismo eleva todo el marco. Porque el estoicismo no te enseña a manipular a otros, te enseña a gobernarte, a distinguir lo que depende de ti de lo que no, a dejar de perseguir reacciones externas y concentrarte en tu conducta, tu criterio y tu carácter. Marco Aurelio lo entendía con claridad. Cuando te gobiernas a ti mismo, nada externo puede desordenarte por completo. El estoico no busca gustar, busca vivir alineado. Y esa alineación genera algo que el mundo reconoce de inmediato: tranquilidad, firmeza, autoridad silenciosa. Cuando eso aparece, el respeto deja de ser una meta y se convierte en un efecto secundario natural. Empieza por lo pequeño. Estrategia 1. Controla la narrativa. Protege tu historia antes de que otros la deformen. ¿Alguna vez has sentido que, aún teniendo razón, terminaste perdiendo respeto? No porque estuvieras equivocado, sino porque llegaste tarde a explicar tu versión. Aquí aparece una verdad incómoda que pocos aceptan. Quien habla primero no solo informa, define el marco desde el cual todos los demás interpretarán lo ocurrido. Y quien habla después ya no explica, se defiende. En ese punto, incluso la verdad suena frágil. La mente humana no tolera el vacío. Cuando ocurre un hecho ambiguo, un error, un conflicto, una decisión impopular, el cerebro colectivo necesita una historia para calmar la incertidumbre. Si tú no la das, alguien más lo hará y casi nunca será neutral. Se llenará de emociones, sospechas, proyecciones y conveniencias ajenas, no por maldad necesariamente, sino porque así funciona la mente. El vacío genera ansiedad y la ansiedad busca relato. Imagina una situación cotidiana. Un proyecto falla en una reunión de trabajo. Tú habías advertido los riesgos, pero preferiste callar para no incomodar, para no parecer conflictivo, para no tensar el ambiente. Al día siguiente, la versión que circula es simple y contundente. El proyecto falló y tú estabas ahí. No importa que la realidad sea más compleja. La narrativa ya está instalada. Cuando intentas aclarar, suenas defensivo. Cuando explicas, pareces justificarte. El respeto ya se erosionó, no por el error, sino por el silencio previo. Aquí hay una lección dura pero liberadora. La verdad no se defiende sola en entornos humanos. El texto lo dice sin suavizarlo. Cuando llegas tarde, la sala ya está contaminada. No basta con tener razón. Hay que ocupar el espacio narrativo a tiempo. No para imponerse, sino para ordenar. Controlar la narrativa no significa manipular ni exagerar. Significa asumir responsabilidad por el marco desde el cual los demás te verán. Es un acto de claridad, no de agresión. De hecho, la forma estoica de hacerlo es sobria y directa. Hablar temprano, hablar breve, hablar con estructura. Primero, define el objetivo. ¿Qué se intentaba hacer? ¿Hacia dónde se iba? Segundo, define tu responsabilidad real. ¿Qué dependía de ti y qué no? Tercero, define el siguiente paso. ¿Qué harás ahora?
Observa la diferencia entre decir no es lo que parece y decir esto es lo que es y esto es lo que haré. La primera frase pide comprensión, la segunda instala firmeza. Muchos cometen un error común. Creen que callar es prudencia y que el tiempo aclarará las cosas. Confunden serenidad con pasividad. Pero el silencio, en contextos sociales, no es neutral. Es un mensaje vacío que otros interpretarán por ti. El respeto no se pierde por hablar claro, se pierde por dejar que otros definan tu lugar. Desde una mirada psicológica, esto tiene sentido. Las primeras versiones crean anclajes mentales. Una vez que una historia se fija, todo lo que venga después se evalúa en relación a ella. Aunque aportes datos, el marco ya está puesto. Por eso hablar primero no es un acto de ego, es un acto de higiene mental colectiva. Reduces ruido, reduces malentendidos, reduces conflictos futuros. Ahora bien, ¿cómo hacerlo sin volverte duro ni dominante? El tono importa tanto como el contenido. No necesitas elevar la voz ni cargar emoción. La calma transmite control. La brevedad transmite seguridad. Cuando te extiendes demasiado, pareces inseguro. Cuando eres claro, pareces centrado. Y el respeto sigue a quien parece centrado. Aquí entra el ancla estoica. Epicteto insistía en que tu poder comienza donde comienzan tus elecciones. No controlas lo que otros dirán, pero sí controlas tu tono, tu claridad, tu reacción. Elegir hablar a tiempo es una forma de proairesis, de gobierno interno. No es reaccionar por miedo, es actuar por criterio. Aplicado a la vida diaria, esto cambia mucho. En relaciones personales, en familia, en trabajo, en proyectos propios. Decir a tiempo qué esperas, qué ofreces y qué no aceptas evita resentimientos silenciosos. Evita que otros rellenen los espacios con suposiciones. No necesitas justificarte constantemente si aprendiste a narrarte con claridad desde el inicio. Piensa en tu historia como un territorio. Si no pones límites visibles, otros los dibujarán por conveniencia. No para atacarte, sino para orientarse. El estoico entiende esto sin dramatizar. Hablar primero no es atacar, es ordenar, es cuidar tu energía futura. La próxima vez que enfrentes una situación ambigua, no esperes a que te pregunten. Define el marco tú, con pocas palabras, con calma, con respeto, no para convencer, sino para dejar claro quién eres y desde dónde actúas. Ese gesto, repetido en el tiempo, construye poder silencioso, éxito sostenido y un respeto que no depende de explicaciones tardías. Estrategia 2. Elige el respeto antes que la simpatía cuando no puedas tener ambos. Hay una verdad que duele aceptar en la adultez. No siempre puedes ser querido y respetado al mismo tiempo. Y cuando intentas forzar ambas cosas, lo habitual es perder las dos. La simpatía abre puertas al inicio, pero rara vez sostiene el valor de tu presencia. El respeto, en cambio, no siempre es cómodo, pero es lo que te permite permanecer sin desgastarte. El texto lo dice como una bofetada incómoda. Si no causas impacto, te vuelves invisible. Muchas personas viven atrapadas en la necesidad de caer bien. Dicen sí para evitar tensiones, son flexibles cuando deberían ser claros, callan cuando algo los incomoda. Creen que así protegen la armonía, pero en realidad erosionan su posición. Porque cuando tu sí no tiene costo, cuando siempre estás disponible, cuando nunca marcas un límite, tu presencia pierde peso, no por falta de valor personal, sino por falta de estructura. La simpatía es volátil porque depende del estado emocional de los demás. Hoy te aprecian, mañana te usan. El respeto funciona distinto. Se construye con coherencia, con previsibilidad, con consecuencias claras. Las personas respetan a quien saben dónde está parado, a quien no cambia de estándar según el humor del entorno, a quien no necesita agradar para sostenerse. El ejemplo de Elías lo muestra con claridad. Era amable, colaborador, siempre dispuesto. Nadie lo odiaba, pero nadie lo tomaba en serio. Su opinión se diluía, su tiempo era invadido. Sus límites no existían.
El día que decidió hablar con firmeza y serenidad, no gritó, no atacó, no levantó muros, levantó límites, dijo no cuando era no, definió horarios, ajustó expectativas y algo curioso ocurrió. Algunas personas se alejaron, pero las que quedaron comenzaron a tratarlo distinto. Su mundo cambió porque él cambió su estándar. Aquí hay una distinción clave. Respetar no es endurecerse. No es volverse frío ni inaccesible. Es ser inequívoco. Puedes ser cálido y claro al mismo tiempo. Puedes escuchar sin ceder. Puedes comprender sin justificar lo que no aceptas. El respeto no nace del miedo que generas, sino de la claridad que transmites. En la vida real, esto se aplica de forma muy concreta. Decide tu estándar mínimo de trato. ¿Qué tono aceptas? ¿Qué demandas no toleras? ¿Qué tipo de disponibilidad es razonable? No hace falta anunciarlo con discursos. Se expresa en decisiones. Si alguien cruza un límite, no entras en drama. Ajustas acceso. Ajustas disponibilidad. Ajustas prioridad. El poder emocional no grita, impone presencia a través de la coherencia. Muchos cometen un error frecuente. Confunden respeto con dureza. Creen que para ser tomados en serio deben volverse ásperos, distantes, casi hostiles. Eso solo genera resistencia. El respeto estoico es distinto, es sobrio, es firme sin ser agresivo, es estable. No reacciona desde la herida, actúa desde el criterio. Desde el punto de vista psicológico, esto tiene sentido. Las personas prueban límites de forma inconsciente, no para dañar, sino para entender el terreno. Si no hay resistencia, avanzan. Si hay coherencia, se ajustan. Cuando nunca corriges, enseñas. Enseñas que pueden cruzar. Cuando corriges sin drama, enseñas algo más valioso. Enseñas que tu calma no está en venta. Séneca hablaba de la dignidad como una línea interna. No depende de aplausos ni de aprobación. Cuando cuidas esa línea, el entorno aprende a tratarte como alguien que no se vende barato. No porque seas superior, sino porque te respetas. Y el respeto propio, cuando es consistente, se vuelve contagioso. Elegir el respeto antes que la simpatía no significa vivir en conflicto. Significa elegir relaciones limpias, espacios donde no tengas que traicionarte para pertenecer. Vínculos donde tu palabra tenga peso porque no la regalas. El éxito sostenible no se construye sobre la necesidad de agradar, sino sobre la capacidad de sostenerte. Haz una pausa y mírate con honestidad. ¿Dónde dices sí por miedo a incomodar? ¿Dónde te callas para no perder aprobación? Cada uno de esos gestos parece pequeño, pero acumulados definen cómo te trata el mundo. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empezar a cuidar tu línea interna. Cuando eliges el respeto, algunas puertas se cierran, es cierto, pero las que se abren son reales, y esas son las que sostienen poder, éxito y paz interior a largo plazo. Porque al final, ser querido por todos es fácil. Ser respetado empieza cuando dejas de necesitarlo. Estrategia 3. Reserva inteligente, no te desnudes por costumbre. Vivimos en una época que confunde apertura con valor. Se nos dice que hablar de todo es sano, que mostrarlo todo es autenticidad, que callar es esconderse. Pero hay una diferencia crucial entre no mentir y no exponerte. No mientas por deporte, pero no te desnudes por hábito. El texto lo nombra con precisión. Proteger la verdad es como guardar semillas. No todo se siembra a cielo abierto. Hay verdades que necesitan silencio para crecer. Planes que, si se exponen demasiado pronto, se debilitan. No porque sean malos, sino porque aún son frágiles. La mayoría de las personas no destruyen proyectos por maldad consciente. Lo hacen por envidia inconsciente, por inseguridad propia, por necesidad de controlar, por miedo a quedarse atrás. A veces basta una mirada escéptica, una broma disfrazada de consejo, una duda sembrada a tiempo para erosionar una decisión aún tierna. Cuando compartes un plan antes de actuar, el cerebro recibe una dosis anticipada de validación.
Hablar da una falsa sensación de avance, pero esa satisfacción reduce el impulso de ejecutar. Además, cuando otros opinan, incluso sin querer, introducen ruido. Y el ruido, en etapas tempranas, debilita el foco. El ejemplo de la mujer del texto es revelador. Cada vez que hablaba de su deseo de cambiar de vida, recibía burlas, ironías, advertencias disfrazadas de realismo. No eran ataques directos, eran dudas pequeñas, repetidas. Un día decidió callar, no para huir, sino para concentrarse. Trabajó en silencio, ajustó hábitos, construyó estructura. Cuando volvió a hablar, ya no había espacio para la burla. El cambio ya estaba encarnado. En ese punto, era imparable. Aquí hay una lección incómoda. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. Compartir sin criterio no es honestidad, es descuido energético. Tu atención, tu motivación y tu claridad son recursos limitados. Cada conversación innecesaria los desgasta. Aplicarlo con madurez implica una regla simple. Comparte avances, no ilusiones. Habla menos de lo que sueñas y más de lo que ya estás construyendo. Y aún así, elige bien a quién. No se trata de desconfiar de todos, sino de observar historiales. ¿Quién cuida lo que le confías? ¿Quién celebra sin competir? ¿Quién escucha sin minimizar? La confianza no se declara, se verifica con el tiempo. Muchos caen en un error común. Confunden sinceridad con exposición emocional indiscriminada. Creen que si no cuentan todo, son falsos. Pero la sinceridad estoica no es exhibicionismo. Es coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y a veces, decir menos es parte de esa coherencia. Desde una mirada práctica, esto cambia tu forma de moverte. No anuncias cada paso, no explicas cada decisión, no buscas aprobación previa, actúas, construyes. Y cuando hablas, lo haces desde hechos, no desde deseos. Eso genera un tipo de respeto silencioso. La gente empieza a escucharte distinto porque ya no vienes a pedir opinión, vienes a compartir realidad. Marco Aurelio entrenaba la discreción como un músculo, no por miedo, sino por foco. Sabía que dispersar la energía en palabras innecesarias debilitaba la acción. Proteger la interioridad era una forma de disciplina. No todo pensamiento merece salir de la mente. No todo proyecto necesita audiencia. Hay una paradoja aquí. Cuanto menos explicas, más autoridad proyectas, no porque ocultes, sino porque no dependes. El que habla demasiado suele buscar validación. El que habla justo transmite centro. Y el centro es una fuente profunda de poder. Esto no significa aislarte ni volverte hermético. Significa elegir el momento. Las semillas no se muestran cada día para ver si crecen, se riegan, se cuidan, se protegen del frío. Solo cuando están listas, salen a la luz. Con los proyectos personales ocurre lo mismo. Hazte una pregunta honesta. ¿Qué partes de tu vida estás exponiendo por costumbre? ¿Qué planes estás debilitando por exceso de palabras? ¿Qué conversaciones te dejan cansado en lugar de enfocado? No necesitas eliminar todo de golpe. Empieza por observar. La reserva inteligente no es desconfianza, es estrategia. No es ocultar, es administrar. En un mundo que opina de todo, el silencio bien usado se convierte en ventaja. Te da tiempo, te da claridad, te da fuerza. Cuando eliges guardar, no te estás escondiendo, te estás preparando. Y cuando llegue el momento de hablar, no necesitarás convencer a nadie. Tu realidad hablará por ti. Eso es poder sereno. Eso es éxito sin ruido. Eso es respeto, que no depende de explicaciones. Estrategia 4. Desactiva amenazas con poder elegante, sube de nivel hasta que ya no puedan tocarte. Hay un tipo de poder que hace ruido. Señala, acusa, golpea la mesa y por un instante parece fuerte, pero casi siempre es torpe, porque al atacar de frente le regala al otro exactamente lo que necesita, un enemigo visible. En cambio, el poder elegante no se exhibe, no entra en guerra, neutraliza sin dejar huella, no confronta el rostro, reconfigura el tablero.
Y cuando el tablero cambia, la amenaza deja de tener dónde pararse. La razón es simple y profundamente humana. Cuando atacas, activas defensas. Cuando denuncias con furia, el otro se vuelve mártir ante los ojos equivocados. Cuando intentas vencer con choque frontal, escalas una guerra de ego, de versiones, de bandos. Y una guerra, incluso si la ganas, te cobra energía, reputación y paz mental. El poder elegante entiende algo más difícil. El objetivo no es humillar al otro. El objetivo es que el otro pierda acceso a ti. Por eso funciona elevar tu independencia en lugar de discutir. La amenaza solo existe donde hay dependencia. Si alguien puede dañarte, es porque controla algo que tú necesitas. Atención, validación, información, permiso, acceso, una relación, un recurso. Si disuelves esa dependencia, la amenaza no desaparece porque el otro se vuelva bueno. Desaparece porque ya no tiene palanca. Imagina un caso muy real. Un joven talentoso en su trabajo era saboteado por un compañero. Pequeñas trampas, comentarios sutiles, bloqueo de información, retrasos accidentales. Muchos en su lugar habrían explotado. Habrían armado un escándalo, habrían exigido justicia, habrían buscado aliados a gritos. Él eligió otra ruta. Primero documentó todo con calma, fechas, correos, entregables, sin drama. Segundo, mientras el otro jugaba a ensuciar el terreno, él elevó su nivel. Se entrenó, fortaleció habilidades, se volvió más útil. Tercero, propuso un proyecto paralelo que respondía a una necesidad clara de la empresa. Lo diseñó con precisión y lo presentó por una vía donde el saboteador no podía interceptarlo. Resultado: ascenso, credibilidad, respeto. La amenaza no fue destruida, fue dejada atrás. Esa es la esencia. No se trata de ganar una pelea, se trata de ganar una posición, y para lograrlo hay un camino práctico que puedes aplicar sin volverte frío ni agresivo. Primero, disuelve dependencia. Pregúntate con honestidad: ¿qué me puede quitar esta persona? ¿Qué estoy pidiendo que no debería pedir? ¿Qué parte de mi estabilidad está colgada de una aprobación externa? En cuanto lo veas, empieza a construir otra fuente. Si dependes de un solo jefe, amplía relaciones con otras áreas. Si dependes de una sola habilidad, aprende otra. Si dependes de un solo cliente, busca otro. La independencia no es aislarse, es tener margen. Segundo, quita el foco. Una amenaza se alimenta de tu obsesión. Si tú la miras todo el día, tu mente se vuelve estrecha, reactiva, ansiosa. Y en ese estado cometes errores. No porque seas débil, sino porque el estrés reduce tu visión. Cambia el foco de la persona al sistema. ¿Qué proceso puedo mejorar? ¿Qué evidencia puedo ordenar? ¿Qué resultados puedo producir? La amenaza quiere que tu energía se gaste en el choque. Tu tarea es que tu energía se convierta en avance. Tercero, crea opciones nuevas. Nuevas alianzas, nuevas rutas, nuevos formatos. A veces, la manera de protegerte no es defenderte. Es abrir una puerta que el otro no conoce, una colaboración con alguien de otra área, un proyecto propio, una certificación, un portafolio, una presencia profesional más sólida, una red más amplia. Cuando tienes opciones, la amenaza se encoge, porque su poder dependía de que tú no tuvieras salida. Cuarto, aprende a desaparecer estratégicamente. No como castigo infantil, sino como movimiento inteligente. Hay momentos en que tu ausencia revela el valor real de tu presencia. Si siempre estás disponible, te vuelves invisible. Si siempre arreglas los problemas, otros olvidan que existes. A veces, retirarte un poco, dejar que el sistema sienta el vacío, permite que tu aporte sea medido con claridad. Eso sube tu valor sin una sola discusión. Y al subir tu valor, subes tu intangibilidad. El error común es creer que defensa es confrontar, pero muchas veces la defensa es volverte inalcanzable por crecimiento. No porque te creas superior, sino porque tu vida no puede girar alrededor de la mediocridad ajena.
Cuando respondes con elegancia, le quitas a la amenaza su combustible emocional. Cuando respondes con resultados, le quitas su narrativa. Cuando respondes con independencia, le quitas su palanca. Esto no significa callar para siempre, ni tolerar abusos. Significa elegir el tipo de fuerza que no te rompe por dentro. Los estoicos enseñaban que la calma no es pasividad, es precisión. Actuar sin ira es una forma superior de fuerza, y esa fuerza se nota en cómo eliges, en cómo te mueves, en cómo no te hundes en el barro, aunque el barro te invite. Si hoy sientes que alguien intenta tocarte, frenar tu avance o robarte tu espacio, no te preguntes cómo ganar la pelea. Pregúntate cómo subir de nivel, cómo volverte más competente, más claro, más libre. Porque cuando tu posición cambia, el ataque deja de alcanzarte, y eso, en el mundo real, es poder elegante. Estrategia 5. Hazte indispensable. Conviértete en sinónimo de solución. Existe una diferencia silenciosa pero decisiva entre ser valorado y ser necesario. A las personas valoradas se les reconoce cuando están presentes. A las personas necesarias se las extraña cuando faltan. Una genera simpatía, la otra genera estabilidad. Y el respeto profundo no nace del aplauso, nace del miedo sereno a perder aquello que sostiene. En la vida moderna muchos persiguen visibilidad, carisma o reconocimiento rápido. Quieren ser vistos, escuchados, celebrados, pero el poder real rara vez grita. Se nota cuando algo se rompe y hay una sola persona capaz de recomponerlo. El éxito duradero no se apoya en destacar, sino en sostener. Y el respeto auténtico aparece cuando tu presencia reduce el caos y tu ausencia lo deja expuesto. Esto funciona porque los sistemas humanos no premian la brillantez aislada, premian la confiabilidad bajo presión. Cuando todo va bien, cualquiera parece competente. Cuando hay tensión, errores o incertidumbre, emerge el verdadero valor. La mente humana aprende rápido quién calma una crisis, quién ordena un conflicto, quién piensa con claridad cuando otros reaccionan. No es carisma, es utilidad de alto valor. No es talento llamativo, es competencia aplicada en el momento correcto. El texto lo expresa con una imagen potente. Que tu presencia sea un ancla y tu ausencia una tormenta. No por ego, no para alimentar una identidad inflada, sino por visión y trabajo bien hecho. Un ancla no se mueve, no hace ruido, no busca atención. Simplemente mantiene el barco estable cuando el mar se agita. Eso es volverte indispensable. Ser el punto de estabilidad al que otros, incluso sin decirlo, recurren. Piensa en cualquier entorno, trabajo, familia, proyectos, comunidad. Siempre hay personas que complican y personas que simplifican. Las segundas no hablan más fuerte, no se imponen, no dramatizan. Observan, comprenden el sistema y actúan donde realmente importa. Cuando alguien así falta, todo cuesta más. Las decisiones se retrasan, los conflictos se alargan, el ruido aumenta. Ahí nace el respeto silencioso. ¿Cómo aplicar esto de forma concreta? No intentes ser indispensable en todo. Eso dispersa y agota. Elige un territorio claro donde puedas volverte irreemplazable. Puede ser resolver problemas difíciles que otros evitan. Puede ser liderar conversaciones tensas sin perder la calma. Puede ser optimizar procesos que nadie quiere tocar. Puede ser cerrar acuerdos, enseñar a otros, ordenar información confusa. No importa cuál. Importa que sea un espacio donde el valor sea evidente y repetible. Luego adopta una regla sencilla y poderosa. Cuando todos evitan lo duro, tú lo haces con serenidad. No con sacrificio teatral, no con queja silenciosa, con sobriedad. Mientras otros reaccionan, tú piensas. Mientras otros buscan culpables, tú buscas soluciones. Esa repetición construye reputación, y la reputación, con el tiempo, se convierte en poder estable. Pero aquí hay un punto crucial que muchos confunden. Indispensable no es igual a explotable. Ser necesario no significa decir sí a todo ni cargar con todo. Eso no genera respeto,
genera desgaste. El valor profundo siempre va acompañado de límites claros. Aportas donde tu aporte cambia algo. Te retiras donde solo te drena. Decir no con calma también es parte de ser indispensable, porque protege la calidad de lo que sí haces. Hay personas muy capaces que nunca alcanzan respeto porque no ponen límites. Se vuelven útiles pero no valiosas, siempre disponibles, siempre agotadas, siempre reemplazables emocionalmente. El estoico entiende que el valor no se mendiga, se construye y se cuida. Tu energía es un recurso y solo debe invertirse donde tiene impacto real. Desde la psicología, esto tiene una base clara. El cerebro humano asocia respeto con previsibilidad y competencia. Saber que alguien responderá bien bajo presión reduce ansiedad colectiva. Por eso confiamos, por eso delegamos, por eso escuchamos. No porque admiremos, sino porque descansamos mentalmente en esa persona. Convertirte en ese punto de descanso es una forma profunda de liderazgo. Aquí encaja el ancla estoica. Epicteto recordaba que la verdadera fortaleza reside en lo que depende de ti. Tu carácter, tu competencia, tu forma de actuar. Eso nadie puede arrebatártelo. No depende de títulos, cargos, ni aplausos. Depende de cómo eliges responder cuando la situación se complica. En la vida cotidiana, esta estrategia transforma todo. Dejas de perseguir reconocimiento y empiezas a atraerlo. Dejas de explicar tu valor y permites que se note. No necesitas decir que eres importante cuando tu ausencia lo demuestra. No necesitas imponer respeto cuando tu presencia ordena. Hazte indispensable no para dominar, sino para servir con excelencia. No para brillar, sino para sostener. No para que te necesiten por miedo, sino por confianza. Ese tipo de poder no se pierde con el tiempo. Crece, porque mientras el mundo cambia, las personas que saben aportar claridad, calma y solución siempre tendrán un lugar sólido. Y desde ahí, el éxito y el respeto dejan de ser una meta y se convierten en una consecuencia natural. Estrategia 6. Divide el conflicto. No enfrentes a todos a la vez. Hay conflictos que parecen enormes, no porque lo sean, sino porque nadie les ha quitado el oxígeno. Cuando todo se mezcla, emociones, rumores, silencios y suposiciones, la mente entra en modo defensa. Y en ese estado, es fácil cometer un error costoso. Enfrentar al grupo como si fuera un solo enemigo. El texto es claro en este punto. No confrontes al conjunto. Individualiza el conflicto o el conflicto te devorará. Los conflictos grandes casi nunca nacen grandes. Crecen porque se alimentan de energía colectiva. Un comentario ambiguo, una incomodidad no aclarada, una duda sembrada en el momento justo. Cuando eso ocurre dentro de un grupo, la emoción se contagia. La sospecha se amplifica. Y de pronto ya no sabes quién piensa qué. El ruido sustituye al diálogo. Por eso esta estrategia funciona. Los grupos reaccionan, las personas razonan. Cuando tú separas, conviertes reacción en conversación. Cuando hablas uno a uno, bajas la intensidad emocional. Cuando preguntas en lugar de acusar, introduces una grieta en la narrativa tóxica. El que acusa necesita ruido para sostenerse. El que pregunta necesita silencio. Y en ese silencio, muchas certezas falsas se debilitan. Hay una diferencia clave entre confrontar y esclarecer. Confrontar busca ganar, esclarecer busca entender. El primero activa defensas, el segundo abre espacios. En un grupo, confrontar en público obliga a todos a tomar posición. Aunque no estén convencidos, se alinean por presión emocional. En privado, esa presión desaparece y aparece algo más útil, la reflexión. El ejemplo de Luis lo muestra con claridad. Durante semanas sentía que todo su equipo era hostil, miradas tensas, respuestas cortas, un ambiente cargado. Su primera reacción fue pensar que todos estaban en su contra. Ese pensamiento lo llevó a aislarse y a endurecerse. Pero cuando decidió observar con más calma, descubrió algo distinto.
No eran todos. Era una sola persona que había instalado la duda. En lugar de enfrentar al equipo completo, Luis cambió de terreno. Habló en privado con 3 personas clave. No acusó, no se defendió, mostró hechos concretos y luego hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué información tienes tú sobre esta situación? Esa pregunta hizo 2 cosas. Primero, rompió la narrativa emocional. Segundo, obligó a pensar. En pocos días el clima cambió, sin gritos, sin reuniones tensas, sin vencedores ni vencidos. Esto nos lleva al cómo aplicarlo en tu vida. El primer paso es identificar quién instala el marco emocional. Siempre hay alguien que pone el tono. Puede ser consciente o no. Puede ser por inseguridad, por miedo o por interés. No lo ataques en público. Eso solo lo fortalece, cambia el terreno donde su influencia es menor. El segundo paso es buscar aliados dormidos, personas que no están en contra, pero tampoco están activamente a favor. Suelen callar por comodidad o por confusión. Hablar con ellas en privado, con calma y con datos, despierta criterio. No necesitas convencerlas, solo necesitas darles claridad. El tercer paso es llevar la información correcta a la persona correcta en el momento correcto. No todo se dice a todos, no todo se dice ahora. Elegir el canal es parte de la inteligencia. El estoico no actúa por impulso, actúa por estrategia serena. Hay un error común que conviene evitar. Personalizar el caos. Pensar que todos están contra ti es una distorsión peligrosa. Te coloca en modo víctima o en modo ataque. Ambos te quitan control. La mayoría de las veces, la gente está confundida, no alineada. Separar te permite ver quién es quién. Desde la psicología, esto es claro. La mente en grupo se rige por contagio emocional. La mente individual puede detenerse y pensar. Cuando reduces el tamaño del problema, recuperas capacidad de acción. Cuando el conflicto se vuelve manejable, el miedo disminuye, y cuando el miedo baja, el poder vuelve a ti. Aquí entra el ancla estoica. Séneca insistía en algo fundamental. Los problemas gigantes no se resuelven de frente, se descomponen, se vuelven partes pequeñas, claras y abordables. El control no vuelve cuando ganas la discusión, vuelve cuando entiendes el terreno. Aplicado a la vida moderna, esta estrategia es oro. En el trabajo, evita guerras innecesarias. En la familia, reduce dramas acumulados. En proyectos personales, te protege de sabotajes invisibles. No necesitas demostrar fuerza enfrentando a todos. La verdadera fuerza está en saber dónde intervenir. Divide el conflicto, quita el oxígeno al ruido, convierte la masa en personas. La calma es tu aliada, la pregunta es tu herramienta y la claridad es tu ventaja. Cuando actúas así, no solo resuelves problemas, construyes respeto. Porque quien sabe ordenar el caos sin escándalo demuestra algo muy raro hoy: dominio interior. Y ese dominio, como enseñaban los estoicos, es la base de todo poder que no se derrumba con el primer choque. Estrategia 7. Sostén imagen de virtud, decide con visión larga. Hay una tensión que todo adulto responsable termina enfrentando tarde o temprano. Querer ser visto como alguien correcto y al mismo tiempo tener que hacer lo que realmente funciona. El texto lo plantea sin rodeos. La moral sin resultados es solo discurso. Y el problema no es la virtud. El problema es confundir virtud con aplauso inmediato. Vivimos en un mundo que juzga rápido. La gente evalúa intenciones, gestos, palabras, pero el mundo real, el que se mueve, el que sostiene proyectos, familias y sistemas, responde a resultados. Si solo te preocupas por quedar bien hoy, es muy probable que comprometas el mañana, y esa factura siempre llega, aunque al inicio no haga ruido. Esto funciona así porque la percepción gobierna las relaciones humanas a corto plazo, pero la realidad gobierna a largo plazo. Puedes ser celebrado por decisiones cómodas que no resuelven nada, y puedes ser criticado por decisiones incómodas que salvan estructuras enteras.
El liderazgo verdadero vive en esa incomodidad. No busca aprobación, busca continuidad. El ejemplo de Clara es claro y honesto. Trabajaba en una ONG con un programa muy querido, visible, emocional, bien valorado, pero los números no cerraban. Los fondos se agotaban y si nada cambiaba, toda la organización colapsaría. Clara tomó una decisión dura. Suspendió el programa. Fue juzgada. La llamaron fría, insensible, incluso traidora a los valores que decía defender. Durante meses cargó con esa imagen. No se defendió en exceso. No intentó convencer a todos. Trabajó en silencio. Reorganizó recursos. Buscó nuevas alianzas. Rediseñó la estructura. Tiempo después, el programa volvió. Más sólido, más sostenible, con mayor impacto. Muchos de los que la criticaron ya no estaban ahí para aplaudir, pero el sistema seguía vivo. Clara aprendió algo que casi nadie quiere aceptar. A veces debes parecer insensible durante un tiempo para ser verdaderamente útil en el largo plazo. No porque hayas perdido valores, sino porque los estás protegiendo de un colapso mayor. La visión corta pide gestos. La visión larga exige decisiones. ¿Cómo aplicar esto en tu vida sin convertirte en alguien cínico o desconectado? La clave está en separar planos. En público, comunica principios. Sé coherente, claro, sobrio. No contradigas tus valores con palabras vacías, pero en privado, ejecuta decisiones difíciles con precisión. No todo lo que haces necesita explicación inmediata. No todo el mundo está dispuesto a entender procesos complejos. Hay personas que no quieren comprender, solo quieren reaccionar. Explicarles todo es una pérdida de energía. El resultado, en cambio, es un argumento silencioso. Cuando funciona, no necesita traducción. El estoico entiende esto bien. No busca convencer a todos, busca hacer lo correcto de forma consistente. Un error común es confundir explicarse con liderar. Explicarse es intentar aliviar la incomodidad del otro. Liderar es decidir, sostener el costo y asumir la incomprensión temporal. No son lo mismo. El que se explica demasiado suele dudar. El que lidera acepta que no será entendido de inmediato. Desde la psicología, esto tiene una lógica clara. Las personas evalúan con información incompleta y emociones activas. Tú, como adulto responsable, estás obligado a evaluar con información más amplia y consecuencias futuras. Esa asimetría genera fricción. Pero renunciar a la visión larga para calmar la reacción corta es una forma elegante de sabotaje. Aquí entra el ancla estoica con fuerza. Marco Aurelio repetía una idea sencilla y exigente. Haz lo correcto, aunque no recibas aplausos. La virtud no necesita audiencia. Si tu acción es justa, útil y coherente con tus principios, el ruido externo es secundario. No irrelevante, pero secundario. Aplicado a la vida moderna, esto te da una ventaja silenciosa. En el trabajo, te permite tomar decisiones que otros evitan por miedo a la opinión. En proyectos personales, te libera de la tiranía del like y del reconocimiento inmediato. En relaciones, te ayuda a poner límites que hoy incomodan, pero mañana ordenan. Sostener imagen de virtud no es fingir bondad, es actuar con integridad visible mientras ejecutas con realismo. No es hipocresía, es estrategia ética. El estoico no es ingenuo. Entiende cómo funciona el mundo sin dejar de responder desde su carácter. La visión larga exige paciencia, exige tolerar malentendidos, exige aceptar que algunos te juzgarán por un fragmento de la historia, pero también trae algo que el corto plazo nunca ofrece: estabilidad, respeto tardío pero sólido, resultados que hablan cuando las palabras ya no hacen falta. Si hoy estás en una situación donde hacer lo correcto te hace quedar mal, detente y evalúa, no desde el miedo, sino desde el impacto real. Pregúntate qué decisión sostiene el sistema, no cuál calma la emoción. La primera es liderazgo, la segunda es reacción.
Decide con visión larga. Sostén tus principios sin convertirlos en espectáculo. Acepta que la virtud auténtica a veces camina sola. Como enseñaban los estoicos, no necesitas que todos entiendan. Necesitas poder mirarte con claridad sabiendo que actuaste bien. Y cuando el tiempo haga su trabajo, el resultado hablará por ti, sin gritos, sin excusas, con la fuerza tranquila de lo que fue hecho correctamente. Estrategia 8. Confía con inteligencia. Nunca entregues el 100% de tu estabilidad. Hay una idea que duele aceptar, pero libera cuando se comprende. La lealtad cambia de dueño. No siempre por maldad, casi nunca por traición consciente. Cambia por intereses, por etapas, por circunstancias. El error no está en confiar. El error está en poner toda tu estabilidad emocional, económica o identitaria en manos de otra persona y llamar a eso vínculo. Cuando tu equilibrio depende de alguien más, te vuelves frágil. Y la fragilidad no se explica, se percibe. Se huele en la forma en que hablas, en cómo negocias, en cómo toleras lo que antes no tolerabas. Empiezas a ceder de más, a justificar lo injustificable, a rogar lo que debería ser mutuo, no porque seas débil, sino porque entregaste demasiado control. Por eso esta estrategia funciona. La confianza inteligente no rompe relaciones, las vuelve sanas. Cuando no dependes, eliges, y cuando eliges, tu presencia cambia. El respeto crece cuando el otro sabe que tú estás ahí por decisión, no por necesidad. La dependencia genera miedo. El miedo genera concesiones. Y las concesiones constantes erosionan el respeto, incluso en quien las recibe. El ejemplo de Julián es claro y humano. Formó a un socio como a un hermano. Compartió contactos, decisiones, visión y toda su estructura emocional. Cuando el otro tuvo una oportunidad más conveniente, la tomó. No hubo villanía ni traición teatral. Hubo un cambio de intereses. Julián se quedó vacío, no porque el otro fuera cruel, sino porque él había puesto todo en una sola mano. El aprendizaje fue duro, pero preciso. No era magia negra, no era ingratitud absoluta, era realidad. Los intereses cambian y él no supo leerlo porque estaba demasiado involucrado. Desde entonces, Julián no se cerró, no se volvió cínico. Aprendió a confiar con respeto, no con necesidad. Y esa diferencia lo volvió más fuerte, no más frío. ¿Cómo aplicar esto en tu vida de forma práctica? Construye margen interno. No es una metáfora, es una arquitectura. Tus finanzas no pueden depender de una sola fuente. Tus habilidades no pueden ser únicas para un solo contexto. Tus opciones no pueden reducirse a una persona, un trabajo o un rol, y tu autoestima no puede estar atada a la aprobación de alguien más. Abre la puerta, pero no entregues la casa. Esa imagen lo resume todo. Compartir no es rendirse. Vincularse no es disolverse. Puedes amar, colaborar, confiar y comprometerte sin desaparecer dentro del otro. Cuando mantienes espacios propios, decisiones propias y recursos propios, la relación se vuelve un encuentro entre dos centros, no una muleta emocional. Hay un error común que conviene evitar: confundir esta estrategia con volverte desconfiado o distante. No se trata de cerrarte ni de vivir a la defensiva. Eso es miedo disfrazado de prudencia. La confianza inteligente gradúa. No todo se entrega de una vez. Observa, prueba, ajusta. El texto lo dice con claridad. El poder no está en cerrarte, está en saber a quién abrir y cuánto. Desde la psicología, esto es evidente. Cuando alguien siente que eres emocionalmente dependiente, aunque no lo desee, se activa una asimetría. Tú necesitas, el otro decide. Esa dinámica rara vez termina bien. En cambio, cuando ambos saben que pueden sostenerse por sí mismos, la relación se basa en elección y respeto mutuo. Aquí entra el ancla estoica con precisión. Epicteto recordaba que lo externo es inestable por naturaleza. Personas, cargos, relaciones, contextos, todo puede cambiar.
Por eso tu centro no puede vivir afuera, debe estar adentro, no para aislarte, sino para no derrumbarte cuando algo externo se mueve. Aplicado a la vida moderna, esta estrategia te devuelve poder sin endurecerte. En el trabajo, negocias desde la calma, no desde el miedo a perder. En relaciones, pones límites sin culpa. En proyectos, colaboras sin hipotecar tu identidad. Cuando confías con inteligencia, no te vuelves menos humano, te vuelves más libre. El respeto aparece cuando el otro sabe que no te controla. El éxito se vuelve posible cuando no dependes de un solo camino. Y el poder personal se consolida cuando tu estabilidad no se entrega completa, ni siquiera a quien amas. No porque no confíes, sino porque entiendes algo esencial. El equilibrio que no depende de nadie es el único que puede compartirse sin miedo. Confía, pero con los ojos abiertos, con margen, con centro propio. Como enseñaban los estoicos, no pongas tu paz en alquiler, protégela. Y desde ahí, elige a quien invitas a compartirla. Estrategia 9. Usa el miedo correcto, que teman perderte, no que te teman a ti. Hay dos tipos de miedo. El miedo burdo, que se impone con presión, gritos o amenazas veladas. Y el miedo inteligente, mucho más silencioso, que nace cuando tu ausencia tendría un costo real. El primero genera rechazo, el segundo genera cuidado. El texto es claro. El miedo correcto no se impone, se inspira. Es el miedo a perder aquello que aporta equilibrio, valor y sentido. Las relaciones humanas funcionan con una lógica simple, aunque incómoda. Cuando alguien cree que siempre estarás disponible, que nunca te irás, que aguantarás cualquier trato, se relaja. Y con el tiempo, te devalúa. No por maldad, sino por hábito. Lo que siempre está, deja de apreciarse. En cambio, cuando alguien percibe que tu presencia es una elección consciente y no una necesidad desesperada, algo cambia. Mide sus palabras. Cuida el vínculo. Ajusta el tono. Esto funciona porque la escasez con valor genera atención. No hablamos de desaparecer ni de jugar al misterio. Hablamos de no regalar tu tiempo, tu energía y tu criterio a lugares donde no son recibidos con respeto. El miedo correcto no es temor a tu carácter, es temor a perder el beneficio de tu claridad. Piensa en esa persona del trabajo que no está en todas las reuniones, no opina de todo, no se expone constantemente, pero cuando habla, todos escuchan, no porque grite, no porque intimide, porque su tiempo es escaso y su criterio es sólido. Su presencia no es una obligación, es un aporte. El texto lo resume con una frase contundente: cuida tu presencia como un regalo, no como una deuda. ¿Cómo aplicarlo en la práctica? No te repitas donde no te escuchan, no insistas donde no te valoran. Marca límites con tranquilidad, sin discursos largos ni reproches. Aprende a retirarte sin dramatismo. Y sobre todo, cultiva autosuficiencia emocional. Que se note que puedes irte sin derrumbarte. Esa calma es lo que genera respeto real. Hay un error común que conviene evitar: convertir esto en castigo o venganza. Irse para manipular, callar para herir, ausentarse para provocar culpa. Eso no es dignidad, es dependencia invertida. El objetivo no es controlar al otro, es sostenerte tú. No es manipular, es dignidad inteligente. Aquí entra el ancla estoica con claridad. Séneca insistía en la libertad interior. Cuando no suplicas aprobación, tu presencia pesa más. No porque seas duro, sino porque eres libre. Y la libertad siempre impone respeto silencioso. Estrategia 10. Fuerza y astucia, corazón y claridad, liderazgo completo. El texto cierra con una síntesis que atraviesa toda la filosofía estoica. La bondad sin inteligencia se vuelve debilidad. La inteligencia sin corazón se vuelve cinismo. La unión de ambas es liderazgo. No hay poder estable en los extremos. El mundo castiga al ingenuo y desconfía del frío. Solo el equilibrio perdura. Esto funciona porque la realidad es compleja. Si solo eres fuerte, generas resistencia.
Las personas te obedecen, pero no te siguen. Si solo eres blando, te pasan por encima. Te escuchan, pero no te respetan. El poder estable mezcla firmeza con lectura del terreno, decisión con sensibilidad, límites con humanidad. El ejemplo es sutil pero contundente. La persona verdaderamente intocable no es aquella a la que nadie intenta dañar. Es la que ya no se entrega donde no hay cuidado, la que no se justifica donde no hay escucha, la que no depende de lo que puede traicionarla. No necesita imponerse, se sostiene. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Entrena dos músculos de forma consciente, el músculo del león y el músculo del zorro. El león representa disciplina, decisiones claras, presencia firme, capacidad de sostener tensión sin romperte. Es decir, no cuando toca, permanecer cuando incomoda, actuar aunque no haya aplausos. El zorro representa observación, timing, estrategia, saber cuándo hablar y cuándo callar, saber cuándo estar y cuándo retirarte, leer el contexto antes de actuar. Entender que no todo se enfrenta, no todo se explica, no todo se gana de frente. La astucia no es traición, es inteligencia aplicada. Muchos fallan aquí porque usan estas ideas para dominar a otros, para controlar, manipular o sentirse superiores. El texto lo deja claro. El verdadero truco final no está en los demás, está en ti. Dominarte a ti mismo, regular tus impulsos, elegir tus batallas, no reaccionar desde el ego herido. Aquí el ancla estoica cierra el círculo. Marco Aurelio lo resumiría así: que ni los aplausos te inflen, ni las críticas te tumben, porque tu trono es interior. Cuando tu centro está firme, no necesitas demostrar poder. Lo ejerces sin ruido. Estas 10 estrategias no buscan que seas temido ni admirado superficialmente. Buscan algo más raro hoy. Que seas respetado porque aportas claridad, que tengas éxito porque sabes sostenerte, que tengas poder porque te gobiernas. Ese es el liderazgo completo: fuerza sin brutalidad, astucia sin cinismo, corazón sin ingenuidad y una calma interior que no depende de la aprobación ni del miedo ajeno. Como enseñaban los estoicos, todo empieza y termina en el dominio de uno mismo. Y desde ahí, el mundo responde, sin que tengas que forzarlo. Tal vez lo más agotador no es fallar, es sentir que el mundo te lee mal, que haces lo correcto, das lo mejor y aún así te pasan por encima. Ese es el dolor silencioso que atraviesa estas 10 estrategias. No nacen de la ambición vacía, nacen de la necesidad de vivir con más claridad, con menos ruido y con una dignidad que no dependa del humor de los demás. Ahora ya no caminas a ciegas, tienes un mapa más limpio. Controla tu narrativa para que tu verdad no llegue tarde. Elige respeto, empezando por el respeto que te das cuando pones límites. Protege tus planes, porque no todo se anuncia, algunas cosas se construyen. Neutraliza sin drama, sin caer en guerras de ego. Vuélvete indispensable aportando valor real, no ruido. Divide conflictos, porque pelear en varios frentes te quiebra. Decide con visión larga, pensando en lo que resiste el tiempo. Confía con reserva, sin cerrarte, pero sin entregar el volante. Hazte escaso con dignidad, porque tu disponibilidad también educa al mundo. Y une fuerza con humanidad, porque el carácter sin calidez se vuelve frágil. Y aquí está el eje estoico que sostiene todo. El poder externo cambia, el éxito sube y baja, el respeto de la gente es inestable. Lo único que no se derrumba cuando el mundo se mueve es el dominio de ti mismo. Como recordaba Marco Aurelio, lo único verdaderamente tuyo es tu mente en acción, tu forma de responder, tu estándar interno. Si vas a aplicar solo una estrategia esta semana, empieza por la primera. Narra tu vida antes de que otros la narren por ti. No para imponerte, para vivir con claridad, para dejar de justificarte tarde, para recuperar paz, dirección y respeto desde adentro hacia afuera,